Resulta un buen día para reflexionar sobre temas que pasan vertiginosamente durante la semana, y para eso hemos invitado al doctor Miguel Arias, ex juez de garantías penales, abogado en libre ejercicio. Dicho sea de paso, recordemos que fue víctima de manipulaciones también de un gobierno y del Consejo de la Judicatura. Se le separó por un error inexcusable, que era la etiqueta y el argumento de fondo en esos tiempos. Doctor Arias, bienvenido. Quisiéramos su visión sobre el estado de situación en el que se encuentra la justicia ecuatoriana y por la importancia de esta función del Estado en consecuencia del país. Buenos días, Gustavo. Un saludo cordial a los seguidores de Antena 1. Hace mucho tiempo, cuando ejercíamos la judicatura, tuvimos la oportunidad de formar parte de un conversatorio amplio para reestructurar con la esperanza que significaba una constitución que dé importancia a principios básicos en un sistema democrático. En medio de esas circunstancias tuvimos la posibilidad de contactar con la red de jueces por la democracia, red de jueces europeos, y ellos tuvieron muchísima duda con respecto a los principios que contenía la Constitución de 2008. Incluso se hizo un seminario aquí en la ciudad de Cuenca con la presencia de estos jueces europeos, y ellos señalaron que lo grave del sistema era la falta, la falta de garantía del cumplimiento de los principios que proclamaba la Constitución. Uno de esos principios esenciales, sin lugar a dudas, es la independencia judicial. Esta independencia judicial que ha sido atacada por todo régimen, por todo sistema político que ha venido en un sistema democrático. Desde la toma de la corte con los tanques de Febres Cordero, la celebración de los manteles y la designación a dedo de los jueces de la Corte Suprema, la metida de la mano en la justicia por esta única vez, y sin embargo vemos atónitos como la metida de la mano en la justicia continúa día a día. ¿Y por qué? Es precisamente porque la parte más débil de la estructura constitucional y democrática es el sistema de justicia, porque todo gobernante quiere tener para sí el dominio de los jueces, el dominio de los fiscales, el dominio de todo lo que significa para ellos ejercer sin trabas, sin problema de ninguna naturaleza, lo que ellos consideran su interés estratégico para la gobernabilidad. Y de eso estamos realmente cansados, y la ciudadanía ha visto cómo día a día la credibilidad de la justicia se ha ido desvaneciendo. Un analista español decía hace muchos años, en los tiempos del correísmo, decía que el Estado ecuatoriano vive un estado de anomia, es decir, sin un solo. Tenemos un breve corte en la señal con el doctor Miguel Arias, con quien estamos tratando de diagnosticar el estado de situación de la justicia, enfocadas en la independencia judicial, la funcionalidad de la fiscalía, la relación del sistema con la lucha contra la delincuencia. Hemos recuperado ya. Hubo un breve corte de doctor Arias con disculpas del caso, pero posiblemente son o es la capacidad de Internet lo que nos ha hecho esta pequeña jugada. Siga, por favor. Un jurista español señalaba que el Estado ecuatoriano vive un verdadero estado de anomia, es decir, sin un solo principio jurídico que guíe un sistema constitucional y democrático que nos cobija. Y eso es evidente porque vemos que no existe una posibilidad de ninguna forma, ¿no es cierto?, que garantice la independencia del juez. Los jueces no tienen el privilegio de la independencia como tal, sino es un derecho de los ciudadanos, un derecho para el pueblo, ¿cierto?, que este juez pueda tutelar sus derechos. Por eso se habla en la Constitución de la tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva se da únicamente a través de un juez imparcial e independiente.
Si no existen estas dos columnas esenciales en la justicia, entonces la tutela judicial efectiva se convierte en un mito. Y claro, el poder político toma para sí las herramientas necesarias incluso para la persecución política. La política en sí misma no está exenta de la mentalidad, de la posición ideológica de los jueces. Eso es algo realmente inevitable. Todos tenemos una visión política, todos tenemos una postura política. Sin embargo, en el momento en que uno se viste de juez, toma la investidura, por eso en algunos sistemas de justicia se colocan la toga como símbolo material de que están asumiendo su visión de jueces y dejando a un lado, por el momento, su visión política, su visión individual. Ahora, para aquí, y justamente para irnos compenetrando en el tema, doctor Arias, ¿cómo se reparte la responsabilidad en esto? Una función del Estado que se toma a otra, es lo que usted sugiere, el Ejecutivo, a la función judicial. ¿Y qué responsabilidad tiene la función que se deja tomar? Bueno, el poder es efímero y vemos algunos ejemplos de la aplicación sin restricción del poder punitivo en persecuciones políticas. Pongamos un pequeño ejemplo de nuestro vecino país, el Perú. Fujimori en su tiempo, cuando tenía todo el poder, cuando se convirtió prácticamente en un dictador, bajo la excusa y el pretexto de combatir a Sendero Luminoso, persiguió también a todos los opositores políticos y cometió muchísimos crímenes de lesa humanidad. Uno de esos crímenes fue el denominado Barrios Altos, en donde llegaron a una población civil que celebraba una fiesta en un barrio, le llaman allí la pollada, que es una especie de bingo que juegan y reúnen dinero para ayudar a algunas personas. En esas circunstancias llegó el ejército y cometió una verdadera masacre con la población. Ciudadanos civiles desarmados, personas mayores, mujeres y niños. En su momento, Fujimori se reía de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se reía de todos aquellos convenios que restringían el abuso del poder, que prohibían la tortura, se reía. Y sin embargo, cuando dejó el poder, fue encarcelado y casi prácticamente murió en la cárcel. Tuvo que salir por cuestiones ya extremadamente, por acto de humanidad, porque estuvo muy enfermo. Nos está diciendo que la justicia tarda pero llega, como dice el viejo refrán. Es así. De alguna manera nosotros tenemos un sistema diferente. La estructura concebida desde el tiempo de Montesquieu y de Voltaire, de la repartición de las funciones del ejecutivo, el legislativo y el judicial, al momento ya no son tan rigurosas, porque hay todo un sistema diferente que se llama la constitucionalización del derecho. Por eso es que incluso la soberanía interna de los estados ya no es tan cerrada como lo habíamos concebido antes, porque los convenios y tratados internacionales forman parte de la estructura interna de los estados, de tal forma que esta justicia, como usted muy bien lo dice, puede demorar, pero ¿quién ejerce el poder? Ojo, cuidado. El poder punitivo significa eso, ¿no es cierto? Tiene en sus manos todo lo que significa la policía, la fiscalía, este rato, incluso con los militares, para activar y ejercer. Pero uno pensaría que debe ser ese poder al servicio de los ciudadanos. Quisiera, doctor Arias, para ir aterrizando un poco en cosas que han sucedido en el país últimamente, sabiendo que la Fiscalía es omnipresente en todas las provincias del país, entendemos que la Fiscalía tendrá una cantidad de actuaciones diarias, por lo que es imposible juzgar con objetividad qué hace la Fiscalía, qué hace bien, qué hace mal. Pues hay todo este universo que incluso pasa inadvertido para muchos operadores de justicia y por supuesto para los medios de comunicación. Pero hay casos emblemáticos que exponen a la Fiscalía del Estado, y aquí
quisiera preguntarle a usted, en este marco de constitucionalidad del derecho del cual usted pone como premisa funciona la justicia en Ecuador, ¿cómo juzga las actuaciones de la Fiscalía en estos casos emblemáticos, en abrir investigaciones contra políticos en funciones y opositores? Esa agilidad, le preguntamos, ¿fortalece la institucionalidad o la expone a que la propia Fiscalía sea vista como un actor político? En esa constitucionalización del derecho, el juez debe cumplir principios. Y cuando no los cumple, entonces deviene lo que estamos advirtiendo. En la persecución punitiva, cuando hablamos de un proceso penal, el fiscal debe llevar al juez elementos sólidos para pedir medidas restrictivas de su libertad, para iniciar un proceso penal con la privación de libertad como tal. Pero de lo que nosotros hemos visto, la Fiscalía, en los casos emblemáticos, lo que hace, primero, ejerce su poder, es decir, con allanamientos, con privaciones de libertad, y después investiga, lo cual realmente es un absurdo, porque en la dogmática penal básica, en el ejercicio del derecho, los estudiantes de derecho conocen de la manera más elemental en el derecho penal que debe activarse el poder punitivo cuando existe una causa probable. Hablemos de un allanamiento que es un derecho inalienable. El domicilio de todos los ecuatorianos no puede allanarse sino excepcionalmente. ¿Cuándo? Cuando existe una causa probable de que se está cometiendo un delito. Por ejemplo, la policía hace un seguimiento, observa que llegan los vehículos a un lugar determinado, pita, sale un individuo, toma contacto, inmediatamente el conductor del vehículo se va. Viene otro vehículo y repite la misma maniobra. La policía detiene al vehículo, a la persona que iba conduciendo el vehículo, y encuentra que tiene una sustancia estupefaciente o sometida a fiscalización. Puede ser marihuana, cocaína, cualquier alucinógeno. Y en esas circunstancias, entonces la policía tiene, ¿no es cierto?, una causa probable de que en esa casa la persona que sale, ¿no es cierto?, se está cometiendo el delito de tráfico de sustancias estupefacientes. Con esos elementos acude ante el juez y le pide un allanamiento de domicilio. Y obviamente se hace el allanamiento y encuentra la sustancia estupefaciente. Ese es el camino correcto con respeto al derecho. Pero aquí, perdóneme, los casos emblemáticos que usted señala, en el caso del alcalde de Guayaquil, nosotros hasta ahora, como ciudadanos, no como abogados ya, como ciudadanos simples, no conocemos cuáles son esos elementos sólidos que tenga la Fiscalía para privar de la libertad a una persona, a un ciudadano que ejerce además un cargo público de representación en una ciudad tan grande como es Guayaquil. Y aparte de ello, decimos en la constitucionalización del derecho, el principio básico es la presunción de inocencia. El Estado tiene que desvanecer esa presunción de inocencia. Todos somos inocentes mientras el Estado, con Fiscalía, no demuestre que somos culpables. Pero esta presunción de inocencia se ha borrado en todos los casos emblemáticos. Primero son culpables y, no sé, es que resulta indignante. Y no porque sea el alcalde de Guayaquil, porque nos demuestra que si eso se puede hacer con una persona que tiene un poder político, ¿qué esperamos los ciudadanos simples? ¿No? En cualquier momento estamos nosotros sometidos al ejercicio abusivo del poder para que nos encarcelen en la cárcel que les da la regalada gana, perdónenme la expresión. Pero ¿cómo se le puede llevar a una persona cuya inocencia todavía se mantiene, cuyo estado de inocencia no ha sido desvanecido, se le mantiene, aparte de eso, en una cárcel sin tener acceso con su abogado en pleno proceso? Este rato estamos en un juicio. ¿Y cómo es posible que el procesado no pueda tener contacto con su abogado? Esto rompe el principio básico de la comunicación permanente de la defensa. El derecho de defensa no se ejerce solo teniendo un abogado. ¿Qué decir, doctor Arias, sobre ese otro tema sobre el cual usted ha sido un histórico defensor? El derecho de las personas a la presunción de inocencia. ¿Cómo se ha tratado, más allá exclusivamente del caso del alcalde de Guayaquil, cómo se está actuando en el país en este tema?
Es muy grave, muy grave. Yo veo con mucha pena cómo los jueces realmente no garantizan, ¿no es cierto?, que la justicia sea esa, ¿no? Que tenga que ser rígida y dura cuando tenga que aplicarse a la persona que quebranta un ordenamiento jurídico. Pero aquí primero se detiene, se priva de la libertad y luego se está ofreciendo disculpas porque, perdona, yo en mi ejercicio profesional permanentemente estoy con esta confrontación. Personas que son encarceladas a los 8, 9, 10, 2 años, recuperan su libertad porque no cometieron el delito. ¿Y el Estado qué les ofrece acá? ¿Cómo le devuelve su dignidad, su vida? ¿Cómo le devuelve a su familia, que incluso la pierde con la privación de la libertad? Lo que pasa es que no reparamos en que aparentemente, si vivimos en una sociedad realmente violenta, desde luego, que hay un crimen organizado que pone en zozobra a la sociedad, por supuesto que sí, pero eso garantiza la aplicación ilimitada del poder y de la violencia del Estado. Por ejemplo, los 4 niños de las Malvinas. ¿Se justifica una represión así, de esa manera, sin un indicio alguno? Niños fueron asesinados. ¿Por quién? Por el Estado, por la violencia del poder. Entonces, ¿de qué presunción de inocencia podemos nosotros hablar? ¿Qué podemos esperar los ciudadanos si los jueces no tutelan? Y esto es grave porque esta independencia del juez ha sido afectada duramente, por un lado, por el Consejo de la Judicatura. Hemos visto ya los casos emblemáticos de los directores del Consejo de la Judicatura que han presionado a los jueces. En mi caso personal también tuve una presión para que saque una sentencia como ellos querían. Justamente un punto clave, usted acaba de tocarlo, doctor Arias, que se va haciendo un secreto a voces. En Cuenca, los jueces, particularmente los jueces penales, están sometidos a presiones similares como las que se ha evidenciado y se ha denunciado en otras partes del país. Por supuesto, por supuesto. No solamente internamente, sino la presión externa es la más grave. Este rato, por ejemplo, cualquier persona que es privada de la libertad con estos mega operativos, o sea, quiero solo señalar realmente algo tan ridículo que está ocurriendo en nuestro sistema judicial. ¿Cómo es posible que una asambleísta esté formando parte de un equipo en un operativo policial? Perdóneme, ¿en dónde estamos? Formando parte de un operativo. La fiscalía es quien tiene que reunir los elementos para llevarlos al juez. Y si conoce que hay un lugar en donde se está cometiendo un delito, movilice a la policía, detenga a las personas con los elementos que hayan sido encontrados, ingréselos en cadena de custodia y luego con la prueba correspondiente serán juzgados. Pero esta presión externa a través de los medios de comunicación, por supuesto con excepciones, ustedes jamás han realizado ese tipo de intervenciones, pero hay medios amarillistas que presionan inmediatamente a los jueces, prácticamente ya obligándoles a imponer una sentencia condenatoria, cuando el rol del juez es tutelar la privación de libertad. A ver, veamos. En el caso del allanamiento, quisiera poner en el análisis, en el caso del allanamiento al alcalde de la ciudad de Cuenca, ¿qué elementos le presentaron al juez para pedir la orden de allanamiento? Es que un juez no puede ser capaz de analizar que no tiene elemento alguno para ordenar un allanamiento. Gustavo, estamos completamente vulnerables. Si es se ha hecho muy público el tema del alcalde de Cuenca por declaraciones de parte y parte. En pocas palabras, se justifica en su criterio que un juez haya decidido esa intervención. Me parece que fue el día miércoles. Es una infamia, Gustavo. En mi condición de juez, tenía cantidad de peticiones de órdenes de allanamientos, pero obviamente eran endebles porque no tenían lo que se denomina en la doctrina una causa probable. La causa probable la puse ya como ejemplo en el tráfico de drogas, pero tiene que haber una causa probable. ¿Cuál es esa causa probable que se presentó por un supuesto enriquecimiento no justificado del alcalde de la ciudad de Cuenca? Un préstamo de sus familiares de $80,000 que a criterio de un asambleísta es absolutamente irregular, que se está normalizando el préstamo entre parientes. Perdóneme, si yo tengo posibilidades económicas y puedo apoyar a un miembro de mi familia, lo hago.
Si a amigos también se los apoya, no se diga miembros de la familia. Creo que Tenga el Cuenca, poder y en económico para eso es otra esto, cosa. doctor Arias, tiene o parte de esa buena imagen de Cuenca, justamente, es la sociedad familiar, el alto grado de solidaridad que existe entre las familias en Cuenca, y por eso, por lo general, se mantienen unidas. No observamos esa atomización, salvo casos realmente que no vienen al momento de comentar, los que llevan a la gente a la emigración, pero así sea, luego de años las familias llegan a integrarse. Es parte de la sociedad cuencana esa solidaridad, esa unión familiar, la sociedad familiar, como muchas veces le llaman. Desde luego, esa solidaridad se mantiene precisamente con la estructura de la sociedad que vivimos. Hay cosas que no se pueden justificar. Por ejemplo, eh, mis suegros me obsequiaron el terreno en donde edifiqué mi casa. Y yo hasta ahora no puedo justificar eso. ¿Cómo justifico? Aparte de eso, ellos me donaron materiales para construir la casa, sacos de cemento, un montón de situaciones. Mis amigos, mis vecinos, mis familiares me ayudaron con su mano de obra para trabajar. Tengo un compañero juez, abogado, que lo recuerdo con mucho cariño, que hizo una donación para una parte del techo de mi casa. ¿Cómo justifico eso, Gustavo? ¿Cómo puedo yo cuantificar esa solidaridad? Y solo por esa circunstancia podré ser investigado por enriquecimiento privado no justificado. Es una infamia, Gustavo. Realmente estamos nosotros vulnerables. El poder político está cometiendo excesos, está ilimitando su poder. Y eso trae consecuencias. Tarde o temprano tendrán que pagarlo, porque el juez que no tuteló en su debido momento los derechos fundamentales de una persona, sea quien sea, debe responder. En una demanda básica que se presenta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creo yo y estoy convencido que en el caso del alcalde de Guayaquil, en el caso del alcalde de Cuenca, en el caso de los 4 niños de las Malvinas, el Estado ecuatoriano deberá responder por delitos, porque son delitos también contra los derechos Saliendo, fundamentales. doctor Arias, del ámbito político, en Ecuador está en marcha esa guerra contra la delincuencia, es el eje transversal de las actividades del país. Basta hacer un resumen de los medios de comunicación, de la conversación en las redes sociales, de qué se ha hablado en esta semana. Le decía, más allá de los temas de injerencias de carácter político, ¿cómo está actuando el sistema judicial ecuatoriano? ¿Está haciéndolo con sinergia con esa lucha contra el narcotráfico tan pregonada desde el gobierno? Es evidente que no, es evidente que no. Eh, Realmente la sinergia debe partir, como decía, del respeto de los derechos fundamentales. Si no hay un respeto básico y mínimo, el sistema constitucional como tal se resquebraja. ¿Cómo podemos hablar de sinergia cuando, perdóneme, este rato hay no sé cuántas personas detenidas en los operativos que hacen los militares con la policía? Sí, hasta ayer el ¿Cuántas personas dato privadas de la bordeaban las libertad? 300 personas. Estas 300 personas serían encontradas en medio de la comisión de un delito o serán etiquetadas solamente como ocurrió ya en El Salvador con la represión de Bukele, de etiquetarles a miembros porque tienen sus tatuajes o porque viven en las zonas periféricas de, no sé, las zonas pobres. Entonces, ¿cuántas de estas personas privadas de la libertad realmente son miembros de las organizaciones delincuenciales? ¿Cuántas de estas personas detenidas, privadas de su libertad, encarceladas, humilladas, estigmatizadas, cortadas del pelo, amontonadas, sin acceso a nada, sin respeto a su dignidad humana? ¿Cuántas de esas personas realmente merecen estar privadas de su libertad? Entonces, cuando no hay transparencia, cuando no hay información, empieza la duda. ¿Cómo podemos nosotros confiar en un sistema de esta naturaleza? Lo que sí estamos viendo es que las ejecuciones extrajudiciales están rompiendo ya el principio básico del respeto a la vida. No nos olvidemos que el Ecuador ha suscrito un tratado internacional que prohíbe la aplicación de la pena de muerte y prohíbe la tortura. Sin embargo, nosotros vemos
no sé, estupefactos, cómo se bombardea a lugares en donde supuestamente se está cometiendo delitos, digamos minería ilegal, por ejemplo. Se envían explosivos, estén o no estén ciudadanos, personas allí. Se le está ejecutando. ¿Qué está haciendo el ejército ahora con la ayuda de Estados Unidos en el alta mar? Bombardeando las lanchas que supuestamente estarían traficando droga. Usted ha tocado el Digamos que sea tema verdad. Bukele, doctora Arias. Para muchos, un referente sobre cómo tiene que combatirse con efectividad la corrupción cuando se ha salido de control en un país. Pero Bukele no deja de tomar medida tras medida, como aquella de obligar a los niños a cortarse el pelo, y si no lo hacen así, a la entrada de su escuela le espera una persona, un peluquero con tijeras para raparlos. Acaba de tomar otra medida el presidente Bukele, de esas que generan polémicas a nivel regional y mundial. El gobierno del presidente salvadoreño propuso el día de ayer una reforma para castigar con cadena perpetua a los menores que hayan cometido asesinatos o violación, pertenezcan o no a las pandillas, lo que será sometido a aprobación del Congreso, un Congreso incondicional que no ha negado en los últimos años ninguna de las polémicas reformas de Bukele. ¿Qué opina usted sobre esta situación que es Bukele, sin duda, un referente en Latinoamérica? Gustavo querido, hace mucho tiempo habíamos advertido nosotros el acelerado crecimiento del derecho penal del enemigo, que implica tener un enemigo interno a quien se debe erradicar. La culpa de la pobreza, la culpa de la inseguridad son los delincuentes. Entonces hay que eliminarlos a ellos. El que quebranta la ley no merece la tutela de los derechos. Es decir, no podemos hablar de derechos humanos, de derechos fundamentales, de derechos constitucionales. No, porque son no personas. Para el derecho penal del enemigo, quienes ponen en zozobra a la sociedad no merecen ningún tratamiento de la sociedad. Entonces, lo que hace Bukele es revestirse precisamente de este pensamiento del derecho penal del enemigo y considerar que la guerra interna, ¿no es cierto?, debe realizarse no contra un enemigo externo, sino contra los miembros de las maras, contra los miembros de la delincuencia organizada, y ahora, claro, haciendo uso del populismo penal, quiere congraciarse con la población y de alguna manera pretender poner un freno a la utilización de las organizaciones delincuenciales de niños, de menores de edad, lo cual es verdad, es verdad. Hemos visto nosotros aquí en el país cómo las organizaciones delincuenciales utilizan a los niños. ¿Para qué? Para que trafiquen drogas, les entrenan para que se conviertan en sicarios, porque el poder punitivo no es tan represivo para los niños. Que esa realidad debe mejorar y cambiar, desde luego. Hay que debatir, hay que ver de qué forma se puede evitar la utilización de los niños en estos actos delincuenciales. Pero considerarlo a los actos de Bukele como un paradigma a seguir, como un ejemplo a seguir, como ya lo está haciendo aquí nuestro gobernante, construyendo una mega cárcel denominada del encuentro, no sé encuentro de qué será, ¿no es cierto?, prácticamente hablando de guerra interna, reprimiendo a todas las personas que considere integrantes de organizaciones delincuenciales, es el ejemplo a seguir, según él, para dar seguridad en el país. Pero no nos olvidemos que Bukele, aun cuando tenga toda su mano dura, también está preocupado de mejorar la condición de vida de sus habitantes. Entiendo yo que está asesorado por algunos criminólogos y está mejorando desde la perspectiva de lo que se denominan la teoría de los cristales rotos. ¿Qué quiero decir con esto? Si vemos una población que está con sus viviendas en mal estado, ¿cierto?, y están con hacinamiento y se convierten en refugio de delincuentes, lo que proponen los criminólogos es que se mejore ese barrio. Comenzamos con apoyar la construcción de viviendas dignas, de buscar trabajo para los habitantes, las fábricas cercanas que antes se cuidaban de esas hordas delincuenciales,
reciben mano de obra a estas personas, crean mano de trabajo para estas personas, y de tal forma que esos cristales rotos han cambiado la imagen, la autoestima de esa población ha mejorado. Eso es lo que en parte he visto yo que Bukele está haciendo en algunos barrios, en algunas poblaciones, pero evidentemente es un trabajo muy arduo, muy difícil, tratar de erradicar la delincuencia, la violencia delincuencial, Bien. solamente a través Volviendo a nuestra ciudad y acercándonos ya al final de este diálogo, doctor Arias, ¿alguna observación o qué impresión le generó a usted el cambio de fiscal aquí en la provincia de La Suárez? Se actuó en varias provincias. Yo creo que va en la línea de reforzar su sistema político, ¿no? Todos los regímenes de turno han cambiado a los fiscales para tener a su disponibilidad ese tipo de persecución política. No nos olvidemos que el poder punitivo se ejerce a través de los fiscales. Ellos tienen la exclusividad del ejercicio de la acción. De tal forma que no es conveniente para el poder político tener un fiscal imparcial, un fiscal independiente, un fiscal que sea firme, aplicador del derecho, sino quieren tener de su lado colaboradores de su visión, de su sistema. ¿Cuál es el pretexto ahora? Que la justicia merece, ¿no es cierto?, cambios porque los jueces y los fiscales no están colaborando para reprimir a las organizaciones delincuenciales. Si eso es verdad, entonces hagan los cambios, pero con transparencia. Terminemos, doctor Arias, con una visión un tanto ya más global de lo que hablamos al inicio, cómo está cumpliendo la justicia ecuatoriana, con qué grado de independencia, cuánto influye la situación de tener el Consejo de la Judicatura, a la Corte Nacional de Justicia, a la Fiscalía en manos de encargados, y en los casos en los cuales se está procediendo con la elección en procesos que siguen un poco la misma línea, llena de dudas en cuanto a su idoneidad. Se afecta gravemente la institucionalidad. No hay un referente, ¿no es cierto? La institucionalidad se ejerce a través de personas que se puedan identificar. Si este rato estamos con encargos y con concursos muy cuestionados, ¿qué salida tenemos? Nos queda ese sinsabor, porque vemos que gobierno tras gobierno toma la justicia para sí y para perseguir a sus opositores. Claro, en parte sí está tratando de poner orden en la sociedad, de controlar la violencia delincuencial, es una obligación del Estado, pero también se está aprovechando de este sistema para perseguir a los opositores. Qué coincidencia que sean los representantes opositores perseguidos por el poder punitivo. El de Guayaquil, el alcalde de Guayaquil, el alcalde de Cuenca, creo que vamos por el alcalde de Quito también, y tal vez prepárense otros más que ya vienen en la lista, ¿no? Entonces eso, sin lugar a dudas, desacredita el sistema de justicia, porque nadie habla, nadie se pone al frente de la institucionalidad. No hemos escuchado al presidente de la Corte Nacional de Justicia, por ejemplo, absolutamente nada. No hemos escuchado al fiscal referirse con respecto a la masacre de los 4 niños de Malvinas. ¿Por qué no lo hace? Porque está del lado del poder político, y eso es grave. La ciudadanía mira con estupor, estamos prácticamente en una anomia, no hay credibilidad en un sistema de justicia, no podemos sentirnos amparados y protegidos por los derechos fundamentales, porque jueces y fiscales están atados de sus manos. Y si no están atados de manos, por lo menos esa institucionalidad, al no haberse llenado las vacantes con concursos idóneos, ya refleja una grave crisis en el sistema. Gracias, doctor Arias, por habernos acompañado. Un placer, Gustavo, siempre. Buen día. Declaraciones del doctor Miguel Arias. Él fue juez de garantías penales, hoy es abogado en libre ejercicio. Son las 8:17. Dicen que tu casa no es